El sonido de una llave girando en la cerradura me hizo contener la respiración. No podía ser. No podía ser él. Eran las 4 de la tarde. A esa hora, Javier estaba en el trabajo, en su eterna rutina de oficina. Como todos los días. Como siempre. Pero ahí estaba el ruido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Me aparté bruscamente de Samuel, todavía sin aliento, y casi caí de la cama en el proceso. Mierda, mierda, mierda. Samuel saltó de la cama como un resorte, buscando desesperadamente su ropa. Yo, desnuda, con el corazón martilleando en mi pecho, intentaba procesar la situación. No teníamos escapatoria. La única salida era el pasillo que daba directamente al salón. Hacia él. Elena. La voz de Javier retumbó en el piso. Pánico. No había tiempo. No había nada que pudiera hacer para esconderme. Samuel, medio vestido y torpe por los nervios, intentó correr hacia el baño, pero tropezó con su propio pantalón. Yo, como una idiota, solo podía mirar la escena con el horror subiendo por mi garganta. Y entonces, la puerta del dormitorio se abrió. Ahí estaba Javier. De pie en el umbral. Con una bolsa en la mano. Su mirada pasó de mí, sudorosa, con el pelo revuelto y completamente desnuda, a Samuel, quien aún se estaba subiendo los pantalones con una expresión de pura desesperación. El tiempo pareció detenerse. No respiraba. No parpadeaba. Y luego, dejó la bolsa caer al suelo. El sonido fue como un disparo en la habitación. ¿Qué cojones es esto?, susurró Javier. No tenía una respuesta, el silencio en la habitación era peor que cualquier grito. Javier no movió ni un músculo, solo nos miraba, tratando de procesar lo que tenía delante. Samuel, con los pantalones aún desabrochados, finalmente logró ponérselos y dio un paso atrás como si eso lo hiciera menos culpable. Yo seguía ahí, sin ropa, sin palabras, sin ninguna excusa que pudiera convertir esto en algo menos que lo que era. No había manera de disfrazar la situación, no era un malentendido ni una escena inocente sacada de contexto. Todo estaba expuesto y Javier lo veía con una claridad absoluta. Javier parpadeó un par de veces y luego su mirada se fijó en mí. No en Samuel, no en el suelo, no en la cama deshecha con las sábanas arrugadas, sino en mí. Su mujer. Su esposa desde hace más de una década. La persona en la que confiaba lo suficiente como para dejar la oficina en mitad del día, entrar en su casa sin ninguna sospecha y encontrarse con esto. Cuando finalmente habló, su voz sonó extrañamente serena, como si estuviera peleando consigo mismo para no perder el control. Dime que no es lo que parece. Ni siquiera pude responder. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. La mentira más básica, la más fácil, la más absurda, se negaba a salir de mi boca porque sería ridículo intentarlo. Javier no era estúpido, y hasta el hombre más ingenuo del mundo sabría exactamente lo que estaba pasando aquí. Me miró durante unos segundos más, luego giró la cabeza lentamente hacia Samuel, quien seguía retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el armario. Javier soltó un pequeño resoplido, una especie de risa sin humor. ¿Y tú? Samuel no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Estaba atrapado en la casa de otro hombre, semidesnudo, con la piel aún marcada por mis uñas, el cabello revuelto, la respiración agitada por la adrenalina. Su única opción era salir de ahí cuanto antes. Samuel señaló torpemente hacia la puerta, sin mirarnos directamente. Javier no se movió. No gritó. No hizo nada dramático. Solo asintió una vez y Samuel aprovechó esa oportunidad para salir tan rápido como pudo. En menos de 10 segundos, el piso se llenó con el sonido de pasos apresurados, la puerta de la entrada abriéndose y cerrándose con un golpe seco,
y después, el silencio. Ahora solo quedábamos él y yo. Javier respiró hondo y dejó caer los hombros como si todo el peso de la situación lo golpeara de golpe. Se pasó una mano por el rostro, luego miró la cama y frunció los labios, pero aún no decía nada. No me gritaba. No me insultaba. No golpeaba las paredes. No hacía nada de lo que yo había visto en historias parecidas. ¿Desde cuándo? Su voz sonó baja, contenida. Abrí la boca para responder, pero otra vez no pude decir nada. No sabía qué parte de la verdad era la menos dolorosa. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace un mes? ¿Desde hace 2? Desde el momento en que dejé de verme como su esposa y empecé a verme como una mujer que necesitaba más. No podía darle una cifra exacta sin hacer que todo fuera peor. ¿Desde cuándo, Elena? Tragué saliva y me obligué a decir algo, lo que fuera. Un par de veces. Javier cerró los ojos lentamente y tomó aire por la nariz. No es lo que te he preguntado. Sentí que me clavaban un cuchillo en el estómago. A pesar de que yo era la que había traicionado, la que había arruinado todo, la que había convertido nuestra casa en una escena patética de infidelidad, él seguía esperando una respuesta. Se la debía, pero no sabía cómo decirlo sin que cada palabra fuera un golpe más. Hace 3 meses. No se movió. No me interrumpió. Solo dejó que lo dijera. Empezó como algo tonto, en el trabajo. Hablábamos, nos reíamos, nos entendíamos. Me hizo sentir cosas que no sentía desde hace mucho. No fue planeado. No significa que. No te atrevas a decir que no significa nada. Su voz ya no era calmada. No era un grito, pero tenía ese tono que dolía más que cualquier alarido. Porque si no significara nada, no estaríamos aquí ahora mismo. Si no significara nada, él no estaría en nuestra casa, en nuestra cama, desnudo contigo. Así que dime la verdad, Elena. No pude sostenerle la mirada. Sentí que algo dentro de mí se rompía al verlo así. No era rabia, no era furia descontrolada, era algo peor. Era la decepción absoluta de un hombre que nunca pensó que su esposa haría algo así. No sé qué más decirte. Javier rió sin ganas y negó con la cabeza. Claro que lo sabes. Solo que nada de lo que digas va a cambiar esto. Se giró, salió de la habitación y escuché el sonido de sus pasos alejándose. Corrí tras él, sin preocuparme de que aún no tenía ropa puesta. Javier, espera. Él siguió caminando hasta la puerta principal, la abrió y se detuvo un momento antes de salir. No quiero verte ahora mismo. No me sigas. Y entonces se fue. Me quedé sola en nuestra casa, en nuestra vida destruida, con un agujero en el pecho y sin saber qué hacer a continuación. No supe cuánto tiempo estuve ahí, parada en la entrada, sin moverme. El silencio en la casa era denso. Cada rincón de aquel lugar me recordaba que hasta hace unos minutos todo parecía estar bajo control. Ahora todo estaba jodido. Cerré la puerta con las manos temblando y me di cuenta de que aún estaba desnuda. Caminé de regreso al dormitorio, recogí la ropa del suelo y me vestí lentamente, sintiendo que cada prenda pesaba el doble de lo normal. Me senté en el borde de la cama, mirando la sábana arrugada, y traté de poner mis pensamientos en orden. ¿Qué iba a hacer ahora? No había un plan para esto, no había una forma correcta de arreglar lo que acababa de pasar. Lo único seguro era que Javier no iba a quedarse callado, y cuando regresara, la conversación que tendríamos no iba a ser tranquila. No tuve que esperar mucho. No sé si fueron minutos o una hora, pero la puerta se abrió de golpe y el sonido de sus pasos fuertes resonó en toda la casa. Me quedé inmóvil, pero cuando escuché cómo abría y cerraba cajones de golpe, supe que tenía que enfrentarme a lo que venía. Me levanté,
Fui al salón y lo vi junto a la mesa, respirando rápido, con una expresión de ira que nunca había visto en su cara. ¿Así que 3 meses? Soltó sin mirarme directamente, con la mandíbula tensa, como si cada palabra le costara. Asentí, aunque sabía que eso no servía de nada. 3 meses en los que te acostabas con otro mientras yo hacía el imbécil en esta casa pensando que todo estaba bien. Me atreví a abrir la boca, pero no tenía claro qué decir, así que él continuó sin darme oportunidad de hablar. Dime una cosa, Elena. ¿Cómo pensabas que iba a terminar esto? ¿De verdad creíste que nunca me daría cuenta? ¿Que podías seguir follando con ese cabrón sin que yo sospechara nada? Negué con la cabeza porque no era así, pero al mismo tiempo no podía decir que tenía una respuesta clara para eso. Todo había sido una serie de decisiones impulsivas que se fueron acumulando hasta que cruzaron una línea que ya no tenía vuelta atrás. No quería que pasara así. Javier se rió, una risa vacía, sin ninguna pizca de humor. Ah, claro. No querías que pasara así. Pero sí querías que pasara. Querías que te metiera en la cama una y otra vez, querías sentirte especial con él. Querías que te tocara mientras yo estaba trabajando para esta familia. ¿Me equivoco? Su tono me hizo temblar. No porque tuviera miedo de él, sino porque cada palabra que decía era una verdad que yo misma había tratado de ignorar. No quería seguir mintiendo, pero tampoco podía admitirlo sin destruir cualquier rastro de respeto que pudiera quedarle por mí. No sé qué quieres que te diga. Javier golpeó la mesa con ambas manos y se inclinó hacia adelante, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Quiero que me digas por qué, Elena. ¿Qué mierda te faltaba aquí para que decidieras hacer esto? ¿Era el sexo? ¿Era la emoción? ¿O simplemente querías algo nuevo porque te aburriste de mí? Me llevé las manos a la cara, presionando mis sienes, tratando de encontrar una respuesta que pudiera explicar lo que yo misma no entendía del todo. No es tan simple. Claro que lo es, interrumpió de inmediato. Te acostaste con otro, me mentiste, me engañaste en mi propia casa. Eso es lo único que importa. Respiré hondo, sabiendo que cualquier cosa que dijera iba a sonar como una excusa barata. No era algo planeado, no es que quisiera hacerte daño, no es que no te quiera. No me vengas con esa mierda. Gritó, y por primera vez en todo esto, me dio miedo la forma en que su voz retumbó en la casa. Si me quisieras, no habrías hecho esto. No habrías dejado que otro tipo te tocara, no habrías permitido que esto siguiera pasando durante 3 meses. No puedes decirme que me quieres y al mismo tiempo hacer esto. No funciona así. Me mordí el labio con fuerza para no ponerme a llorar. No podía permitirme romperme ahora, porque eso solo lo haría sentir peor, como si intentara hacerme la víctima en una situación donde yo era la única culpable. Lo siento. Javier se quedó en silencio por un momento, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Lo sientes? Asentí, sin saber qué otra cosa podía decir. No tienes ni puta idea de lo que es sentirlo, Elena. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Vi cómo su respiración se aceleraba y luego soltó una carcajada corta, casi histérica. ¿Tienes idea de lo ridículo que me hace ver esto? De lo patético que soy ahora para toda la gente que lo sabe o que lo va a saber. ¿Tienes idea de lo que acabas de destrozar? Bajé la mirada porque no podía seguir viéndolo a los ojos sin sentirme una basura. ¿Sabes qué es lo peor? Que hasta hace unas horas, si alguien me hubiera dicho que eras capaz de esto, me habría reído en su cara. Habría dicho que era imposible, que no te conocían, que nunca harías algo así. Su voz se rompió en la última frase, y eso fue lo que terminó de hacerme colapsar. Me llevé las manos a la boca, tratando de contener el sollozo que se me estaba atascando en la garganta, pero fue inútil. Javier. No quiero escucharte.
No quiero oír más mierda saliendo de tu boca. Lo vi girarse y caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas? A donde me dé la puta gana. Lo único que sé es que no quiero estar en la misma casa que tú ahora mismo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y lo único que pude hacer fue quedarme ahí, en medio del salón, sintiéndome más sola que nunca. No supe cuánto tiempo estuve en el mismo sitio, con la vista fija en la puerta por donde Javier acababa de salir. La casa estaba en completo silencio, salvo por mi propia respiración entrecortada. Me sentía atrapada entre el deseo de correr tras él y la certeza de que cualquier intento de arreglar esto en ese momento solo lo haría peor. Me senté en el sofá, tratando de poner mis pensamientos en orden, pero era inútil. Mi cabeza iba a 1000 por hora, repasando cada detalle de lo que acababa de pasar, de todo lo que había hecho y de cómo lo había arruinado todo en un solo instante. No sabía dónde estaba Javier, pero tampoco intenté llamarlo. Sabía que no me iba a responder. No sabía qué iba a hacer, pero en el fondo sentía que esto aún no había terminado. Y no me equivoqué. Pasaron 2 horas antes de que mi teléfono vibrara sobre la mesa. Lo miré con un nudo en el estómago. Era un mensaje de Javier. Mañana por la mañana tendrás noticias mías. Prepárate. No había nada más, ni un insulto, ni un reclamo, solo esas palabras frías que me hicieron sentir un escalofrío. Algo dentro de mí me decía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Javier no era de los que gritaban sin pensar ni de los que rompían cosas en un ataque de rabia momentánea. No. Él era el tipo de persona que actuaba cuando tenía la cabeza fría, y eso me aterraba más que cualquier grito que me hubiera podido lanzar. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando el techo, imaginando todos los escenarios posibles. Pensé en Samuel, en cómo había huido como una rata sin siquiera mirar atrás. No me importaba. En ese momento, solo me preocupaba qué haría Javier. A las 8 de la mañana, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era una llamada de mi compañera de trabajo, Laura. ¿Qué pasa? Pregunté con la voz seca, aún sin fuerzas para enfrentar lo que fuera que tuviera que decirme. ¿Dónde estás? En casa. Elena, tienes que venir. Ahora. ¿Por qué? Javier vino a la oficina. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué hizo? No sé cómo explicarlo, pero trajo pruebas. Pruebas de lo tuyo con Samuel. Lo imprimió todo. Fotos, correos, mensajes. Lo dejó en la mesa de tu jefe y se fue sin decir una palabra. El silencio de mi parte debió ser suficiente para que Laura entendiera que yo no tenía ni idea de lo que Javier estaba planeando. Elena, esto es serio. Nuestro jefe lo vio todo. Samuel llegó después y lo hicieron entrar a la oficina. Cerraron la puerta y están hablando con él ahora mismo. Dicen que podrían despedirlo, pero no solo a él. No. Sí. Te van a llamar en cualquier momento. Tienes que venir ya. Colgué sin responderle. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como todo se venía abajo más rápido de lo que había imaginado. Me levanté como un robot, me vestí y salí de casa sin siquiera tomar un café. En el camino, traté de entender cómo Javier había conseguido esas pruebas. No recordaba haber guardado nada comprometedor en mi correo o en mi teléfono, pero si él tenía fotos y mensajes impresos, entonces de alguna forma había logrado obtenerlos. Llegué a la oficina con el pulso acelerado. Apenas puse un pie en el edificio, noté las miradas sobre mí. La recepcionista, los compañeros con los que trabajaba a diario, todos me miraban con una mezcla de sorpresa y morbo. El rumor ya se había esparcido. No tuve que esperar mucho. En cuanto me senté en mi escritorio, el teléfono de mi extensión sonó. Elena, ven a mi oficina.
Ahora. Era mi jefe. Entré y ahí estaba Samuel, sentado frente a su escritorio, con la mirada clavada en el suelo. En la mesa había un sobre abierto con hojas desparramadas. Las fotos. Los mensajes. Todo lo que Javier había recopilado y traído hasta aquí. Mi jefe me miró con el ceño fruncido y señaló la silla frente a él. Siéntate. Obedecí sin decir nada. ¿Es esto cierto? Preguntó, tomando una de las hojas y leyéndola en voz alta. No aguanto más. Solo quiero verte esta noche y olvidar todo lo demás. Me ardieron las mejillas de vergüenza. Ni siquiera recordaba haber escrito eso, pero ahí estaba, en papel, con mi nombre al lado. Javier me dejó todo esto esta mañana, continuó mi jefe. Y aunque la empresa no regula la vida personal de sus empleados, esto es diferente. Aquí estamos hablando de una relación entre compañeros de trabajo que ha causado una situación insostenible. Samuel levantó la cabeza de golpe. Yo no tengo la culpa de esto. Mi jefe lo miró con dureza. No te hagas la víctima, Samuel. Tú también sabías lo que estabas haciendo. Y ahora tenemos un problema, porque no puedo permitir que esta oficina se convierta en un puto escándalo. Me miró otra vez. Elena, no puedo despedirte por esto, pero sí puedo pedirte que renuncies. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Y si no lo haces, me veré obligado a tomar medidas más drásticas. Sabía lo que eso significaba. Sabía que si me quedaba, haría de mi vida un infierno. Dame hasta el final del día. Tienes hasta la hora del almuerzo. Asentí y me levanté de la silla. Salí de la oficina sin mirar a Samuel. Sabía que tenía que irme, pero ahora mi cabeza solo tenía una pregunta. ¿Qué más iba a hacer Javier? No volví a la oficina después del almuerzo. Sabía que no tenía sentido quedarme en un lugar donde todos conocían la historia, donde cada mirada me recordaría lo que había hecho y donde ya no tenía ninguna oportunidad de recuperar mi reputación. Firmé mi renuncia sin discutir, recogí mis cosas y salí por la puerta sin mirar atrás. Samuel ni siquiera intentó hablarme, lo cual me dejó claro que, para él, esto ya se había terminado. No me sorprendió. Él nunca había tenido nada que perder en esto. Yo, en cambio, lo había perdido todo. Cuando llegué a casa, encontré a Javier sentado en el sofá, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando exactamente este momento. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie, sin saber por dónde empezar. No tenía sentido preguntar cómo había conseguido las pruebas o cómo había planeado todo esto con tanta precisión. Lo importante era que lo había hecho y que ahora solo quedaba decidir qué pasaría con nosotros. ¿Qué más has hecho? Pregunté con la voz seca, sin energía para discutir, solo queriendo saber cuánto peor podía ponerse esto. Javier ni siquiera levantó la vista, solo exhaló con cansancio. Lo suficiente. Esperé a que dijera algo más, pero cuando vi que no iba a hablar si no lo obligaba, di un paso hacia él. ¿Lo suficiente para qué? ¿Para destruirme completamente? Esta vez sí me miró. Lo suficiente para que entiendas lo que hiciste. No había rabia en su tono, ni gritos, ni esa furia que había visto la última vez. Lo que había ahora era algo peor. Indiferencia. No me interesa seguir castigándote, Elena. Ya me aseguré de que sintieras aunque sea una parte de lo que sentí yo. Ahora solo quiero terminar con esto de la manera más limpia posible. Se inclinó hacia adelante y tomó un sobre de la mesa, luego lo dejó frente a mí sin ninguna ceremonia. Esto es un borrador del acuerdo de divorcio. Lo revisé con un abogado esta mañana. No quiero discutir sobre propiedades ni dinero. Solo quiero que firmemos y que cada uno siga con su vida. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. No tenía idea de lo que esperaba encontrar,
pero al ver los papeles con su firma ya estampada al final, sentí que el aire se volvía pesado. ¿Ya decidiste todo sin hablar conmigo? Javier asintió. ¿Para qué íbamos a hablar? ¿Para que intentaras justificarte otra vez? ¿Para que me pidieras perdón de nuevo como si eso sirviera de algo? No, Elena. Ya no queda nada que discutir. Tragué saliva con dificultad. No quiero que esto termine así. Su expresión no cambió. No tienes opción. Apreté los puños y respiré hondo, intentando contener la desesperación que crecía en mi pecho. Sé que lo arruiné. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero al menos dame la oportunidad de hablar contigo como dos personas que compartieron 12 años juntas. Javier apoyó los codos en las rodillas y me miró con la misma calma insoportable. Tienes 5 minutos. Sentí que esas palabras me cortaban más que cualquier insulto. Pero aún así, me aferré a la poca dignidad que me quedaba y me senté frente a él. No sé en qué momento llegamos a esto. Javier no dijo nada, solo esperó a que continuara. No estoy tratando de excusarme. Lo que hice fue una mierda, lo sé. Pero quiero que entiendas que nunca fue porque no te quisiera o porque quisiera hacerte daño. Javier dejó escapar una pequeña risa sin humor. Eso lo dices ahora porque ya viste las consecuencias. Negué con la cabeza. Lo digo porque es verdad. Se quedó en silencio unos segundos antes de contestar. Si realmente me hubieras querido, si realmente hubieras valorado lo que teníamos, te habrías dado cuenta de todo esto antes. No cuando ya te quedaste sin nada. Apreté los dientes, sabiendo que tenía razón. No quiero que nos odiemos. Javier se reclinó en el sofá y me miró con algo que parecía más resignación que otra cosa. No te odio, Elena. Pero tampoco puedo seguir viviendo contigo. No después de esto. Asentí lentamente, sintiendo como cada palabra era una sentencia definitiva. ¿Los niños lo saben? Javier negó con la cabeza. Todavía no. Pero lo sabrán. Prefiero que lo escuchen de mí antes de que alguien más se los diga. Me pasé una mano por la cara, agotada. No quiero perderlos. Javier me miró sin expresión. Eso dependerá de ti. De cómo manejes esto. Cerré los ojos por un momento, intentando procesar todo lo que estaba pasando. ¿No hay nada que pueda hacer para arreglarlo? Javier suspiró. No, Elena. Ya no hay nada que arreglar. Sentí que el peso de sus palabras se hundía en mi pecho como una roca. No había más oportunidad. No había marcha atrás. Todo lo que había construido, todo lo que había sido mi vida durante más de una década, se desmoronaba sin remedio. Entonces supongo que ya no hay nada más que decir. Javier se puso de pie y caminó hacia la puerta. Cuando termines de leer los papeles, me avisas. Lo vi salir sin mirar atrás y, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que realmente lo había perdido para siempre. No firmé los papeles esa noche. Ni la siguiente. Pasé los días en un estado de letargo, moviéndome por la casa como un fantasma, incapaz de aceptar que todo había terminado de verdad. Cada habitación estaba impregnada de recuerdos, cada rincón tenía algo que me recordaba a Javier, a nuestra vida juntos, a todo lo que había destruido en el momento en que decidí cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Sabía que él estaba esperando, que cada día que pasaba sin respuesta era un recordatorio de que yo seguía aferrándome a una esperanza inútil, pero no podía hacerlo. No todavía. Javier no volvió a dormir en la casa. Recogió algunas cosas y se quedó en casa de su hermano mientras terminábamos de arreglar los trámites. Me envió un par de mensajes formales, preguntándome cuándo tendría listo el documento, pero no respondí. No porque pensara que podía cambiar su decisión, sino porque sentía que una vez que firmara ese papel, todo se haría real.
No habría más excusas, no habría más aplazamientos. El tercer día después de nuestra última conversación, mis hijos vinieron a casa. Se sentaron en el sofá, sin saber muy bien cómo actuar, y me miraron con la cautela de quien sabe que algo va mal pero no se atreve a preguntar. Yo me senté frente a ellos y traté de mantener la compostura, pero sabía que era inútil. Papá nos dijo lo que pasó. Asentí lentamente, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. ¿Qué les dijo exactamente? Mi hijo mayor, Daniel, cruzó los brazos y suspiró. Que te acostaste con otro hombre y que por eso van a divorciarse. La franqueza de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a mi hija menor, Sofía, esperando ver en su rostro algún atisbo de comprensión, pero solo vi decepción. ¿Es verdad? Preguntó ella con la voz quebrada. Sí. No intenté justificarme, no intenté suavizar la verdad. No iba a mentirles para salvar mi imagen, no después de todo lo que ya había hecho. ¿Por qué, mamá? No tenía una respuesta que pudiera hacer que me entendieran. ¿Por qué? Porque había sido egoísta. Porque había querido sentir algo diferente. Porque había sido incapaz de ver el daño que estaba causando hasta que fue demasiado tarde. Cometí un error. Daniel soltó una risa sarcástica. No, mamá. Esto no es un error. Un error es olvidarse de una fecha importante, un error es comprar algo que no necesitas. Esto es una traición. Apreté los puños sobre mis rodillas, sintiendo la vergüenza arder en mi piel. Tienen razón en estar enojados conmigo. No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero que sepan que los amo. Sofía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Si nos quisieras, no habrías hecho esto. Quise decirle que no tenía nada que ver con ellos, que nunca quise hacerles daño, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta porque entendí que, para ellos, no importaba la intención. Solo importaba el resultado. Daniel se levantó del sofá y tomó su chaqueta. Vamos, Sofía. ¿A dónde van? A casa de papá. No quiero estar aquí ahora. Me quedé en silencio mientras los veía salir. No intenté detenerlos, porque sabía que lo único que conseguiría sería alejarlos más. Me quedé sentada en el mismo lugar, con la casa sumida en un silencio abrumador, y supe que esta vez no había nadie a quien culpar excepto a mí misma. Esa noche, saqué los papeles del sobre y los leí detenidamente. Javier no estaba tratando de arruinarme. No quería pelear por bienes, no exigía nada injusto. Solo quería cerrar este capítulo de la manera más limpia posible. Tomé un bolígrafo y firmé. A la mañana siguiente, llamé a Javier y le dije que los papeles estaban listos. No me preguntó por qué había tardado tanto ni hizo ningún comentario innecesario. Solo me dijo que pasaría a recogerlos más tarde. Cuando llegó, entró sin demasiada ceremonia, tomó el sobre de la mesa y lo guardó en su chaqueta. Se quedó de pie unos segundos, como si estuviera considerando si decir algo más, y al final suspiró. Espero que encuentres lo que estabas buscando. Javier. Él negó con la cabeza. No necesito que me digas nada más, Elena. Solo quiero seguir adelante. Asentí, porque sabía que insistir solo lo haría todo peor. ¿Cómo están los niños? Están bien. No ha sido fácil para ellos, pero estarán bien. ¿Crees que algún día podrán perdonarme? Javier me miró con expresión neutra. Eso depende de ti. Lo vi salir por la puerta, y supe que era la última vez que lo vería en esta casa. Cuando la cerré detrás de él, sentí una extraña sensación de vacío. No era la rabia de los primeros días, ni la desesperación de querer arreglarlo todo, ni siquiera el dolor de haberlo perdido. Era solo la certeza de que esta era mi nueva realidad.
Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo en una empresa diferente, lejos de cualquier persona que pudiera conocer mi historia. Mis hijos tardaron semanas en hablarme de nuevo, pero poco a poco logramos establecer una comunicación más estable. No era lo mismo, no sé si alguna vez volvería a hacerlo, pero al menos ya no me miraban como si fuera una desconocida. Aprendí a vivir con lo que había hecho. No porque creyera que estaba bien, sino porque no tenía otra opción. La culpa no desaparece, pero se convierte en parte de ti, en algo con lo que aprendes a lidiar. Javier siguió con su vida. No sé si encontró a alguien más, no sé si alguna vez me perdonó realmente, pero nunca intenté averiguarlo. Lo único que sé es que el día que firmé esos papeles fue el día en que entendí que algunas cosas no tienen arreglo. Y que algunas decisiones te persiguen para siempre.